Hola, muy buenas, bienvenidos a Escuela IT. Estamos comenzando la primera sesión del curso de Node.js, en el cual nos dirigimos justo a todos los desarrolladores que ya conocéis JavaScript y que queréis aprender la plataforma de ejecución de JavaScript, pues todopoderosa de Node. Muy buenas, Mario. Buenas, ¿cómo estás, Miguel? Bienvenidos a todos y a todas. Muy bien, pues yo excelente. Mario es el profesor que vamos a tener durante todas las sesiones del curso, así que bueno, todo tuyo, estamos atentos. Bueno, perfecto. Le doy la bienvenida a todos y a todos los que están, los devs JavaScript están conectados. Mi nombre, como presentó Miguel recién, es Mario Romero. Yo soy desarrollador full stack y mentor de desarrolladores. Hace más o menos 15 años, un poquito más tal vez, que trabajo en la industria del software, en diferentes proyectos, con diferentes tecnologías, y los últimos 6 años me he especializado en JavaScript en todos sus eh, versiones, sabores, etcétera, ¿sí? Desde Vanilla, que es el JavaScript sin frameworks, y hasta React Native, que recientemente estuve involucrado en un proyecto, de hecho sigo involucrado, así que estoy trabajando en ese framework para hacer aplicaciones mobile con React, que es otro de los colores de JavaScript. Bueno, espero que tengan ganas de codear y de meterse de a poco en el mundo de lo que es el full stack. Como ustedes saben, o la mayoría debe saber, JavaScript es un lenguaje que nace para la web. Nace para hacer dinámicas las páginas que en ese momento eran estáticas. A lo largo del tiempo evolucionó el lenguaje de una manera hasta llegar a lo que es el servidor, ¿sí? Más o menos en el año 2009, 2008 aproximadamente, nace nuestro tema del curso de hoy, que es Node.js. Node.js es una implementación de un motor de JavaScript, particularmente el motor V8, que es el que está corriendo en Chrome en este momento. Eh, Ryan Dahl, que es un desarrollador, tuvo la idea de pasar ese motor que estaba muy optimizado para trabajar de la mejor manera posible al servidor, ¿sí? Es como que lo saca del proyecto de Chrome, del Chromium original tal vez, que era el proyecto open source, y lo monta en una estructura de C++, una mezcla de C++ y JavaScript, y lo lleva al lado del servidor, ¿ok? Entonces, inicialmente es un entorno de ejecución de JavaScript y no tiene diferencias a nivel de ejecución de código con el motor que está corriendo en este momento sus navegadores. Pero sí hay otras diferencias que vamos a charlar a lo largo del curso y puntualmente en esta clase, que al ser la primera clase me gusta que sentemos bien las bases de lo que es Node.js como runtime de JavaScript en servidores. Bien, entonces para arrancar les voy a mostrar una pequeña presentación, son muy pocos slides, pero para que tengamos un contexto de lo que es Node.js. Yo sé que la mayoría ya trabajó con JavaScript o tiene idea de cómo, porque ha jugado con jQuery o porque ha probado diferentes frameworks en el frontend, pero tal vez no tiene la noción de lo que es, qué significa correr JavaScript, ¿no? En el servidor. Entonces vamos a sentar un poco esas bases. Bueno, ahí están mis datos, ya me conocen, si no nos vamos a ir conociendo. Mi idea entonces de esta clase es hacer la introducción a Node.js, pero una introducción práctica, ¿no? Que empecemos a jugar con los módulos que vienen nativos en el runtime. Vamos a ver qué es Node.js, cuándo conviene usarlo y cuándo no, eso es muy importante a nivel de arquitectura, cuando tenemos que diseñar una aplicación desde cero. ¿Quién lo usa actualmente? Por no decir todas las empresas, ¿no? Pero vamos a poner algunos ejemplos de uso. ¿Qué problema resuelve? ¿O para qué nos serviría Node.js? Y una comparativa entre lo que es la web, JavaScript para la web, JavaScript server-side, que es donde corre Node.js. Bueno, la definición de manual está acá en este slide, yo después se los comparto para que la tengan, pero básicamente es un entorno de ejecución JavaScript basado en el motor V8 de Chrome, que usa un modelo de operaciones no bloqueantes, esto significa, es asincronismo básicamente, orientado a eventos. Y otra cosa muy importante de Node.js es que su sistema de paquetes NPM, que vamos a ir puntualmente en la segunda clase a verlo en detalle, es uno de los ecosistemas de librerías y código abierto más grande del mundo. Así que ya saben, si necesitan la definición corta de qué es Node.js,
JavaScript del lado del servidor. Bien, entonces, ¿qué significa esto? Bueno, es un entorno que podemos instalar en Windows, en Mac, en Linux, en muchísimas plataformas, incluso se puede portar a otro tipo de hardware, que no tiene por qué ser un sistema operativo, puede ser un código embebido, y es una combinación de C++ y JavaScript. Entonces, podríamos decir que Node.js son tres cosas. Es un archivo ejecutable, lo vamos a ver ahora, el CLI o línea de comandos. Puede ser un servidor web programable, también lo vamos a probar ahora. Es algo así como nuestro propio Apache, según lo que puse ahí. Y también es un entorno de ejecución de código JavaScript en el servidor. Estas tres maneras de ver lo que es Node.js son las que vamos a estar probando durante esta clase. Bien, ¿dónde se ejecuta esto? ¿Quién usa Node.js? Como les dije, sin temor a equivocarme, les diría que el 80% de las empresas o más está usando Node.js para diferentes cosas. Puse estos tres ejemplos porque son tal vez los más significativos, pero estoy seguro de que cada empresa, si no está usando Node.js en sus procesos core, lo está implementando o lo está investigando. Y acá les puse los links de los casos de estudio de PayPal, de Netflix y de Uber. Son solamente tres ejemplos y son como bien significativos para que vean el alcance que tiene en este momento Node.js. Tiene un ascenso meteórico, ¿sí? Desde 2010, 2009, que sale la primera versión, hasta el día de hoy. Bueno, ya han pasado casi 10 años, ¿no? Muchísimas empresas lo han adoptado y es lo que nos transforma a nosotros, desarrolladores JavaScript, en full stack, ¿sí? ¿Qué significa? El término full stack es medio ambiguo, ¿no? Es una manera de etiquetar al desarrollador, ¿sí? No es nada más que eso. Significa que es alguien que puede idear soluciones de software tanto para un frontend, o sea, para lo que es la cara de tu aplicación al usuario, como los servicios de backend que terminan interactuando para dar una solución completa, ¿sí? Eso es el full stack. Antes de que nazca Node.js como proyecto y que se pueda utilizar, usamos backends en PHP o en Java o en otro tipo de lenguajes. Cuando nace Node.js, tenemos la posibilidad de, con un único lenguaje, poder hacer una solución completa en todo el stack, ¿sí? Frontend, backend, incluso base de datos con Mongo, que es parte del curso y lo vamos a ver más adelante. Bien, suele pasar cuando hago esta explicación que todo el mundo abre los ojos y dice, ah, listo, ya está, Node.js en todos lados, ¿sí? Migremos todo a Node.js. Y la realidad es que hay que tener cuidado. Node.js promete muchas cosas que cumple, pero hay otras donde tal vez no sería el mejor caso para desarrollar un servicio utilizando Node.js. La verdad que Node es muy bueno cuando tenemos alta concurrencia y con entrada-salida. ¿A qué me refiero con entrada-salida? A peticiones a servidores, a entrada a base de datos, acceso a disco, por ejemplo, ¿sí? Procesos que son periféricos a lo que es el runtime de JavaScript. Pero no funciona del todo bien cuando tenemos un uso intensivo de CPU. Por ejemplo, cuando hay que renderizar video, imágenes, muchísimos cálculos que tienen que ejecutarse rápidamente. En este caso, Node.js tal vez no sea lo más eficiente. Lo que yo les propongo es que tampoco lo descarten, sino que investiguen, que hagan benchmarks y que prueben Node.js comparado con Java, con PHP, con .NET, para ver si realmente puede servir o si en este caso no sería lo ideal. Y un poco para sustentar esta definición que les digo, vamos a charlar muy poquito acerca de lo que es el loop de eventos o event loop, o cómo funciona un motor JavaScript. Imagínense que un servidor tradicional, por ejemplo Apache, cada petición que recibe dispara un hilo, ¿sí? ¿Qué es un hilo? Es un proceso liviano, pero que requiere un tiempo de CPU, una porción de memoria para poder existir. Por ejemplo, hagamos una cuenta rápida. Si tenemos un servidor web que tiene 8 GB de RAM, y cada hilo ocupa 2 megas, potencialmente podríamos servir a
4.000 clientes recurrentes, ¿sí? Esto es ante algún evento tipo Cyber Monday, cuando 4.000 personas quieren entrar a la vez. En teoría no es así, es un poco menos, ¿no? Porque 8 GB no es solamente para el Apache, sino que está el sistema operativo y otros procesos. Pero hagamos un ejercicio teórico. Con 8 GB podríamos entonces atender a 4.000 potenciales clientes recurrentes. Esto es a la vez. Node.js, en lugar de generar hilos, tiene uno solo, ¿sí? Entonces pasamos de 4.000 hilos, potenciales hilos, a un solo hilo. ¿Cómo puede ser entonces que un proceso con un solo hilo pueda ser igual o más eficiente incluso que un servidor que posee la arquitectura de múltiples hilos, ¿sí? Bueno, esto es así por el tipo de proceso que corre en ese único hilo, que llamamos event loop. Esto se los cuento, si no lo conocían, no se preocupen. La verdad que para desarrollar no es necesario saber en detalle cómo está implementado el event loop, pero sí yo estoy convencido que nos hace mejores desarrolladores si sabemos cómo funciona internamente el motor. Entonces, a grandes rasgos, ese único hilo de JavaScript, donde está corriendo este proceso que se llama event loop, lo que hace es controlar diferentes stacks o colas, y lo hace miles de veces por segundo. Entonces, ese único hilo siempre está ocupado en recorrer esas colas y preguntar, ¿tengo peticiones nuevas? Sí, ok. Bueno, ¿puedo resolverlas yo? Hasta acá, listo. Bueno, ahora tengo acceso a base de datos. Lo delego a el sistema operativo. Y sigo preguntando, no me bloqueo. Esa es la clave, ¿sí? No bloquearse. Un proceso tradicional de PHP o Java, lo que haría sería esperar a la respuesta de la base de datos para procesar eso y devolvérselo al cliente. Esa espera es costosa en términos de recursos, porque imagínense que esos procesos no sueltan los recursos, sino que los retienen hasta que contesta el file system o la base de datos, por ejemplo. En cambio, en JavaScript no. En JavaScript dejamos eso al sistema operativo y seguimos atendiendo peticiones. Esto hace que sea muy eficiente para crear APIs, ¿no? APIs, servicios, ¿sí? Donde recibimos peticiones, delegamos lo que se hace después y cuando obtenemos la respuesta, ahí en ese momento le decimos al cliente, acá está tu información. Entonces, esto a grandes rasgos es lo que hace Node.js en su core, ¿sí? En cómo trata las instrucciones y las peticiones que recibe de clientes. Ya que estamos, junto con los amigos de Escuela IT, armamos hace poco, a principios de este año, un curso de lo que es JavaScript asincrónico, donde nos metemos, o asíncrono, donde nos metemos puntualmente en cómo es manejar el asincronismo, que es la clave para entender JavaScript de 0 a 100. Así que, si bien en este curso no nos vamos a meter en eso, les recomiendo que si tienen disponible el curso lo puedan ver, que ahí hacemos mucho foco en diferentes soluciones para trabajar el asincronismo y hacerlo de la manera correcta. Entonces vemos, por ejemplo, Event Loop más en detalle y herramientas que nos permiten trabajar de esa forma. Bien, entonces ya sabemos un poco lo que es Node.js, entorno de ejecución de JavaScript del lado del servidor. Y ahora, para los que conocen la web o cómo funciona JavaScript en la web, algunas diferencias. Porque si bien el motor es igual, hay ciertos objetos que rodean a ese motor que no son los mismos. Por ejemplo, en Node.js no existe el objeto window, que es el clásico objeto de JavaScript en el lado del cliente, ¿sí? En el frontend. El objeto, acuérdense que en los navegadores, el objeto window es el objeto global, donde cuelgan todas las funciones del lenguaje y donde nosotros podemos también subir objetos, funciones, etc. No existe el window porque no existe el navegador, pero tenemos un objeto que se llama global en Node.js que haría las veces de un window, ¿sí? De un objeto global. Por ejemplo, otra de las diferencias, no existe el objeto location. Location, si recuerdan, en el navegador me permite obtener información de la URL donde estoy, por ejemplo. ¿Por qué les parece que no existe el objeto location en Node.js?
como seguramente habrán adivinado, no existe una URL en Node.js. Una URL al menos donde tengamos que servir contenido estático, ¿sí? Sí, la URL donde va a estar el servicio, pero no existe el objeto location para obtener información de esa URL, porque no estamos en el navegador. Lo mismo nos pasa, y acá tal vez es más gráfico, con el objeto document. El objeto document en los navegadores representa al DOM, ¿correcto? El Document Object Model. El DOM es donde está nuestra página HTML renderizada como un árbol y al que yo puedo acceder de JavaScript para hacer modificaciones, lecturas, etc. Es la representación en memoria de lo que es el HTML. Bueno, el document no existe en Node.js porque evidentemente no existe HTML en Node.js. No existe HTML como estructura que tengo que renderizar en pantalla, ¿sí? Esas son todas funciones de un navegador. Entonces, si bien el motor de JavaScript es el mismo, estos objetos que me ayudan en lo que sería el navegador no existen del lado de Node.js, ¿ok? Entonces quería como dejarlo en claro para que podamos ahora sí meternos en el mundo de Node.js propiamente dicho. Lo primero que vamos a hacer, y los voy a acompañar acá paso a paso, es descargarnos el runtime, ¿sí? El servicio de Node.js. ¿De dónde lo descargo? Muy fácil, nodejs.org, lo escriben en cualquier navegador y automáticamente les va a detectar el sistema operativo que están usando. En este caso yo estoy en un Windows 10, entonces el sitio me ofrece la descarga del Node.js para mi máquina. Si ustedes están en Mac o en Linux, seguramente les va a ofrecer algo similar, ¿sí? La misma versión de Node.js, pero para sus sistemas. Hacen clic, lo descargan. Yo obviamente ya lo tengo descargado, no lo voy a volver a descargar. En este momento estamos en la versión 10.16.3, Long Term Support. Yo les recomiendo que se bajen esta, es la más estable. Esta podría llegar a tener algunos temas todavía de performance, errores, etc. Y aparte se aseguran con la versión LTS de que tienen al menos 2 o más años de soporte. En el caso de que haya algún tema de seguridad, se parchea y se baja en la versión actualizada de esta versión, de la 10.16 al menos. Con lo cual, no tienen que pasar a una versión más nueva donde posiblemente haya cosas incompatibles, se mantienen en la que están, pero con actualizaciones y mejoras. Bien, una vez que lo descargan, no deja de ser un archivo, si están en Windows, cualquier aplicación de Windows, es lo mismo. Hacen doble clic, next, siguiente, se descarga, la instalan y ya está disponible en el sistema. Yo los voy a mostrar en Windows porque es el entorno que estoy usando, pero también lo tengo en Linux. Cuando vayan acá al inicio, busquen esto. Escriban Node y se van a encontrar con el Command Prompt. Esto es una terminal que está preparada con las variables de entorno para ejecutar Node.js. Les recomiendo que usen esta. Podrían usar PowerShell en Windows, por ejemplo, y acceder a Node desde ahí, pero no se los recomiendo. De hecho tengo Git Bash, que es otra terminal, pero voy a usar la que se instala con Node.js. Y acá hacemos otro breve comentario. Si todavía no están cancheros o cancheras, como decimos acá en Buenos Aires, si no están familiarizados con el uso de una terminal, es un buen momento para que se las presente y para que ustedes comiencen a recorrer también el camino de lo que es usar la terminal. Es muy común y cada vez más común que usemos este tipo de herramientas para trabajar con diferentes aplicaciones en Node.js. De hecho, para Node es casi fundamental. Y para laburar o trabajar, en el frontend más nuevo en JavaScript, que puede ser Angular, Vue.js o React, es también muy importante que conozcamos cómo movernos dentro de una terminal. Los comandos básicos, a veces me confundo porque entre Linux y Windows hay diferencias. Entonces a veces tiro un ls, que es para listar archivos, pero en Windows es dir, donde tengo todos los archivos, ¿ok? En este caso yo tengo una carpeta proyectos
Para eso voy a cambiar mi carpeta, cd proyectos y cd Node.js. Fíjense que yo hago, tal vez no todos lo saben, pero si hago el comando cd espacio tab, me va completando con las carpetas que encuentra ahí. ¿Sí? En este caso, Node.js, que es donde está el curso, change directory, cd, clase 01, y ahora estoy en la carpeta que yo acabo de crear para la clase de hoy. Bien, entonces, obviamente este no es un curso de línea de comando, pero la verdad que sería muy interesante que vayan investigando de cómo funciona, ¿no? Una terminal. Una vez que instalamos Node, hacemos node --version y nos dice qué versión tenemos instalada. En este caso, como yo había instalado ya de antes el Node, tengo la 10.15. Si ustedes instalaron esta, van a tener la 10.16. Pero estamos en la versión 10. Más o menos estamos en las mismas cosas, no vamos a tener muchas diferencias. Entonces, node-version me va a decir la versión que tengo yo en mi sistema en este momento funcionando. Bien, para ejecutar Node.js necesitamos código JavaScript, que es la base de todo esto, ¿no? Así que si les parece, vamos a hacer nuestro Hola Mundo en Node.js. Yo estoy usando el... Perdona, Sí, antes un par de cosillas aquí. Usuarios de Mac y Linux, ¿les sí, sirve el terminal que ellos tienen? sí, perfecto, excelente. Yo estoy un poco peleado con el Muy bien. terminal de Windows nada más, pero tanto el de Mac como el de Linux anda perfecto. Pero vamos, también habías dicho antes que si tienes Git Bash o PowerShell o cualquier otro de los terminales de Windows que se parecen mucho al terminal de Linux, Va a funcionar también. no habría ningún problema. Incluso es recomendable usarlos, ¿no? Sí, yo prefiero usar el que ya viene con Node, porque ya está como preparado para que no tengas problemas de variables de entorno, etcétera. Así que es el que estoy usando, pero pueden usar el PowerShell de Windows o Git Bash. Yo de hecho cuando trabajo uso Git Bash, que está acá, cuando trabajo Y ese terminal que viene en con Node, Windows. ¿te lo instala también cuando lo instalan también en un Mac? Yo es que nunca lo he usado, por ejemplo, en un Mac. Sí, se instala también. En Mac sí se instala. En Linux no, porque lo bajamos con apt-get, ¿no? Si usamos Ubuntu, se instala el paquete solo del de Node y no baja la terminal, pero ya Linux es terminal prácticamente, así que no hay ningún problema. Cualquier terminal que tengan va a funcionar. Estupendo. Pues nada, solo te pido además que cuando haya algún problemilla, aquí es donde podemos tener los problemas de variables de entorno, que me lo comentes para que lo tengamos en cuenta y si estamos utilizando un Perfecto, terminal que no tenga en cuenta esas variables de entorno, pues sepamos dónde o qué tenemos que hacer para solucionar hipotéticos problemas. perfecto, sí. Por eso yo les recomiendo usar este, Node.js Command Prompt, que se instala cuando instalan Node. Es el que voy a usar yo Ujú, para hacer de las acuerdo. pruebas. Eso siempre hablando de Windows. Bien, después otro tema que a los desarrolladores nos gusta charlar y tomar café y hablar de esto, ¿no? IDEs o editores de texto avanzado para desarrollar. Pueden usar Atom, Sublime, Visual Code, el que quieran, ¿sí? Yo voy a usar Visual Code porque es el que estoy usando últimamente, pero durante muchos años usé Atom y seguramente el año que viene saldrá otra cosa, así que en ese sentido no hay ningún problema, es lo mismo. Em, Bien, entonces, vamos a hacer nuestro primer código en Node.js, lo voy a llamar hello.js. Van a ver que es muy sencillo. ¿Les suena esto? Console log, hello world. Fin, ya está. Bueno, obviamente hay que ejecutarlo, ¿no? Pero con esta sola línea de código, que seguramente los que trabajan en web ya la conocen, le estoy diciendo a JavaScript, escribime en la consola es la palabra que está como parámetro de la función log. Para ejecutar esto en Node.js, esto en el navegador hubiera sido F5, ¿no? Y ya estaba. Bueno, en Node.js tenemos que ejecutar el archivo. Vuelvo a mi consola y voy a usar el ejecutable node
Hello World.js. Y ahí está, tenemos nuestro hola mundo. Con esto les quiero mostrar que realmente es 90% igual trabajar en la web que en Node.js. Pero nosotros nos vamos a hacer foco en ese 10% que es distinto para que no se topen con cosas que después no sepan cómo manejar. Es muy común, me pasaba a mí al principio, de pasar archivos JS del navegador a Node y que no se ejecuten, me tiren error. Por estas cosas que charlamos inicialmente. Por ejemplo, si yo quiero hacer un alert, ¿sí? El famoso window alert. Hola. Guardo mi archivo con control S, lo vuelvo a ejecutar, no pasa nada. ¿Sí? Pues básicamente porque no existe el objeto window. Entonces tampoco podría haber un alert. A ver, y si yo hago algo un poco más complejo, por ejemplo, document.querySelector, esto es clásico, ¿no?, de la web, para ubicarme en algún lugar de ese HTML, de ese DOM. Algo que siempre tienen todas las páginas HTML, o deberían, es el body, ¿no? Entonces me voy a ubicar en el body y le voy a decir console log, mostrame ese nodo del DOM. Parado acá. Un segundo. Ok. No. Me había equivocado yo de dónde estaba mi código. No lo tengo acá. ¿Dónde lo tengo? Con razón no veía los cambios. Clase 1, no. Ah, porque no estaba en proyectos. Directamente en Node.js. Ahí está. Dir. Si fui muy rápido es porque me estoy moviendo entre las carpetas de mi sistema, ¿ok? Entonces con cd y dir voy moviéndome y viendo qué es lo que tengo en cada una. Bien, ahora sí. Acá está mi archivo. Bien, si ahora lo ejecuto, con la flechita para arriba. Bien, a esto quería llegar. Tenemos un error, lo cual está bien. JavaScript, o Node en este caso, me está diciendo que el objeto window no está definido. No lo encuentra, ¿sí? Justamente porque no existe en Node.js un objeto de llame window. Y si quiero hacer uso del document querySelector, vuelvo a ejecutar con node, nombre de archivo, me dice que document tampoco está definido. Esto está bien, ¿sí? Es correcto. No existe el objeto document en Node.js. Entonces lo voy a comentar acá, se los voy a dejar para que lo vean, que esto no se va a ejecutar nunca. ¿Y qué pasa si uso una función, no? Bueno, a ver, hagamos la prueba. Function. Por ejemplo, voy a hacer una que sea saludar, say hello. Console log hello from function. Y la voy a ejecutar aquí. La voy a llamar say hello después del hello world. Bien, voy a la consola y efectivamente tengo hello world y hello from function. Todo lo demás del lenguaje, lo que es sintaxis, operadores lógicos, operadores matemáticos, prototipos, todo eso funciona sin ningún problema en Node. Es lo mismo ejecutarlo en Node o ejecutarlo en la web. No hay diferencia. Solo tenemos que tener en cuenta que hay ciertos objetos que no los vamos a encontrar. Otro caso muy emblemático es que no existe el concepto de Ajax en Node.js. A ver, podemos hacer peticiones HTTP a servidores sin ningún problema, pero no existe el objeto XML HTTP request, que es donde es el que nos permite a nosotros trabajar con Ajax. Entonces, Ajax como definición no existe en Node.js, pero sí existen mecanismos que me permiten hacer peticiones a otros servidores, que eso lo vamos a ir viendo la clase siguiente.
Pero tenemos que tener en cuenta eso, que hay un 10% de cosas que no puedo llevar de la web a Node. Eso es lo que quiero que les quede claro. Bien, entonces, vimos cómo instalar Node, cómo ejecutar nuestros primeros comandos en Node desde la consola, así que fuimos conociendo la consola de a poco. Y estos son los primeros pasos que vamos a ir dando. Hay tres conceptos que para mí son muy importantes, que deberíamos, si no lo tenemos muy claro, tal vez trabajar un poquito en afianzarlos. Yo se los voy a contar y ustedes después me dicen qué tan claro tienen esos aspectos. El primero, asincronismo. Como les dije, es fundamental en JavaScript. Por lo tanto, en Node también es fundamental que sepamos cómo funciona el asincronismo y de qué se trata. Obviamente, si quieren profundizar, acuérdense que está el curso de programación asíncrona en JS, donde hacemos mucho foco en eso. Lo interesante de JavaScript como lenguaje es que usa el asincronismo de manera natural, a diferencia de PHP o Java, que son más tipo bloqueantes o tipo receta, ¿no? Donde cada instrucción se lee línea por línea. Como vimos recién en la presentación, en el caso del motor de JavaScript, que se está ejecutando en ese único hilo, en ese único proceso que llamamos event loop, lo que nos permite que eso sea performante es que existan operaciones asíncronas, o sea que yo no tenga que estar esperando la finalización de esa operación para poder seguir trabajando. Imagínense en una página web un lenguaje que no sea asíncrono, que sea bloqueante. No podría hacer nada, o sea, mientras toco un botón, no pasa nada hasta que no me devuelva la respuesta de ese botón. Imagínense la web, ¿no? La web hoy. La web es 100% asíncrona, no está esperando nada. Mejor dicho, no bloquea cuando espera. Esa es la diferencia. En cambio, en PHP y en Java, por default, porque hay mecanismos para hacerlo asíncrono también, pero por default, todo se bloquea a la espera de la respuesta. Esto a nivel nuestro, a nivel desarrolladores, la verdad que trabajar con un código que se bloquea es mucho más simple, pero a nivel de UX o de experiencia de usuario, lo que espera el cliente, es algo muy pobre trabajarlo así. Entonces, para darle al usuario una experiencia superior, fluida, nosotros como desarrolladores tenemos que prestar atención a este concepto, asincronismo. Igual no se preocupen que durante el curso lo vamos a ir viendo en diferentes niveles, cómo funciona esto. Segundo concepto importante a tener en cuenta, módulos. ¿Qué es un módulo en JavaScript? Básicamente son archivos de JavaScript que contienen código que resuelven un problema específico. Y el módulo es una manera de empaquetar ese código y poder transportarlo a diferentes proyectos. De hecho, es la base de NPM esto, ¿sí? De poder armar una solución de software que resuelva algo puntual, por ejemplo, una conexión a una base de datos, por ejemplo, MySQL. Si eso me anduvo bien, lo empaqueto en un módulo, lo subo al ecosistema de NPM, que vamos a ver la clase que viene, para que otros desarrolladores puedan usarlo. Pero no hay que ser tampoco así tan abiertos. Uno, si quiere, podría hacer sus propios módulos y reutilizarlos en sus proyectos. Entonces, la idea de módulo es fundamental para reutilizar código de manera eficiente, que eso se ve mucho en Node.js. Y tercer concepto, para arrancar con Node, que está asociado al asincronismo, pero lo pongo aparte, son los callbacks. Los callbacks básicamente son funciones, pero que se ejecutan en respuesta a la finalización de una tarea o de un evento. Esto es clave para trabajar de manera asíncrona. Vamos a encontrarnos que los módulos nativos de Node.js todos implementan callbacks. Después, bueno, alguien me puede decir que yo tengo maneras de leer un archivo usando promesas, que es otro mecanismo, lo cual es cierto, pero en el fondo una promesa termina en un callback. Pasa que es una manera más amigable de trabajarlo, pero de fondo siempre hay callbacks. Entonces, el callback es el mecanismo que me permite a mí manejar, controlar el asincronismo. Ahora vamos a hacer una prueba para los que no están muy familiarizados con el concepto. No se preocupen que lo vamos a ver ahora a nivel código cómo es que funciona este callback. Bien.
Te paso unas preguntillas para que Sí, sí, Miguel. no se me queden por ahí. Es sobre el tema de instalación de Node y versiones y tal y cual. Sí. Nos preguntan que teniendo la versión de 8 de Node, ¿te podemos hacer el curso? Sí, igual yo recomiendo, si bien creo que hoy por hoy la 8 debería ser la mínima, siempre les recomiendo que se instalen la última, pero no van a tener problemas. Vale, y si lo quisieran actualizar, ¿cómo se hace? Si están en Windows, exactamente como hice yo, se descargan el nuevo ejecutable y eso va a reconocer que ya había una versión vieja y lo va a instalar arriba. Estupendo. Después, si usan, Bien, puedes utilizar... sí. Perdona, sí. No, que si les iba a decir que si usan Linux o Mac, hay librerías que te permiten bajar diferentes, no lo digo en Windows porque no sé la verdad, pero que te permiten bajar diferentes versiones de Node y hacerlas convivir en el mismo sistema. Con lo cual vos con un comando pasás de una versión a otra. Yo suelo usar eso para hacer diferentes pruebas. Hay una que funciona muy bien, se llama N, la letra N, a secas. La uso bastante en Linux y anda bastante bien. Ah, vale. NVM, el que conocía yo, es otro, Es ¿no? parecido, claro, exacto. Es esa misma idea. Muy bien. De acuerdo. Más preguntas. ¿Se puede utilizar el terminal de Visual Studio Code para ejecutar estos archivos de Node? Sí, R es un vicio mío no usar la terminal, pues yo estoy muy acostumbrado a que la terminal esté afuera, pero pueden usar la misma terminal de Visual Studio Code para, para ejecutar Node.js. Sí, gracias por preguntar, pero sí, exactamente. Muy bien. ¿Y cómo ejecutaría este código? Pues simplemente lanzando el mismo comando de Node, ¿no? Exacto. Puede ser un demo. La diferencia es que yo estoy usando la terminal que está pensada para Windows. Entonces, acá yo uso los comandos clásicos del viejo DOS, ¿no? Los que tienen más años como yo se acordarán del dir y todo lo que estuve haciendo recién. Y la terminal que estoy usando en Visual Code es Bash. Entonces acá se tienen que poner más a tiro con lo que es la versión Linux de cómo manejar la terminal. Por ejemplo, acá estoy en la clase 1, me voy a meter a mi carpeta, efectivamente, ls para listarme los archivos y acá voy a ejecutar node hello world. ¿Sí? Se ejecuta de la misma Estupendo. manera que yo hice con la otra terminal. Pero hay diferentes comandos Muy para bien. moverte, ¿no? Eso es lo único diferente. Muy bien. ¿Qué versión de JavaScript, te preguntan, interpreta Node.js? Em, Depende de la versión del motor de Node. Por ejemplo, ahora la última que estamos usando, que es la 10.16 creo, debería estar con prácticamente lo último. Em, por ejemplo, cuando estábamos en la 8, cuando se implementó ECMAScript 6, había problemas porque no estaba todo implementado, lo hacían parcialmente. Igualmente, si tienen dudas respecto a eso, hay servicios en la web, no me acuerdo el nombre ahora exactamente, pero te muestra una tabla de compatibilidad, JS Compatibility, a ver si lo encuentro, Can I Use, ¿era ese? No me acuerdo, creo que sí, a ver. No, este está más orientado a HTML, me parece. Pero hay tablas de compatibilidad donde te dice, bueno, en tal navegador puedes usar esto, esto y esto. En tal versión de Node puedes usar esto, esto y esto. A ver, Node Green. Acá. Este servicio, por ejemplo, me detalla las diferentes funcionalidades que tiene el lenguaje, que eso es aparte de Node, ¿no? Es la definición de lo que hace JavaScript. Y si eso está funcionando, en qué versión de Node funciona y en cuál no. ¿Sí? Acá tienen las versiones de Node y la tabla de compatibilidad, salvo en este caso, template strings, por ejemplo, prácticamente funciona todo en las últimas versiones de Node. De acuerdo, muy bien.
nos comentan que NVM sí que está en Windows, o sea que perfecto, lo podéis utilizar y podéis Excelente. tener, si queréis, varias versiones de Node, aunque bueno, en principio para este curso no sería necesario. Puedes No, continuar, por favor. perfecto, buenísimo. Recuerden de seguir haciendo preguntas, que Miguel está atento y me viene bien el feedback de ustedes para que no se me escapen cosas, ¿sí? Porque tal vez en el uso yo estoy muy acostumbrado a trabajar de cierta forma y no es la manera en que todo el mundo trabaja, no porque yo haga algo distinto, sino porque alguno usa Atom y lo usa sobre Mac, entonces eso ya genera diferencias. Así que está bueno que me vayan diciendo si se encuentran con algo que no se entendió o que no saben cómo hacerlo en su propio entorno. Bien, entonces hablamos de tres conceptos importantes para trabajar con Node: asincronismo, módulos y callbacks. Les voy a mostrar un ejemplo de cómo trabajar con módulos en Node.js, ¿sí? Que es algo que vamos a usar muy seguido. Obviamente los comentarios son exactamente iguales que en la web, ¿no? Esto lo voy a comentar para que no me moleste y vamos a jugar un poco con el require. Require es una instrucción, una función del lenguaje que me permite tomar un módulo e incorporarlo a mi aplicación. Vamos a encontrarnos con dos tipos de módulos, básicamente. Uno que son los módulos core de Node.js, que ya vienen con el motor, que no los tengo que instalar, ya están, y mejor dicho, con tres módulos. Uno son esos, otros son los módulos definidos por el usuario, que los vamos a hacer nosotros. Vamos a crear nuestros módulos para después poder reutilizar ese código en otros proyectos nuestros. Y por último, lo que en realidad vamos a ver la clase que viene, que es el manejo de NPM, y es el uso de módulos de terceras partes, que es bastante común en los proyectos de Node. Por ejemplo, cuando veamos Express, Express es un módulo de tercera parte. Es alguien, un equipo que desarrolló ese módulo y lo expuso en NPM para que lo podamos usar en nuestros proyectos. Les dije ahí como un módulo de los más famosos. Entonces, si yo estuviera utilizando ECMAScript 5, tendría que hacer lo siguiente. Voy a usar un módulo de Node que se llama util. O util. Var util require util. Bien, de esta manera le digo a Node.js que me cargue en mi aplicación el módulo util. Este módulo tiene un montón de funcionalidades que nos sirven a nosotros para hacer diferentes cosas en el desarrollo. Por ejemplo, algo que a veces uso es una función que me permite determinar qué tipo de variable o qué tipo de dato es una variable puntual. Por ejemplo, util.types.isDate. Y bueno, obviamente me va a decir que sí, porque voy a usar un objeto date construido directamente. Entonces, util types isDate, isBoolean, isString, etc. ¿sí? Puedo utilizar cualquier tipo de cualquiera de esas funciones para determinar si esa variable es o no. Y lo que retorna es un boolean, true o false. Acá estoy usando el hello world, entonces date, puse la etiqueta date para saber que vamos a hablar de eso, evidentemente es true. Y si yo en lugar de crear un objeto date, new date, con el constructor, pongo un string, me debería decir false. ¿Okay? Bueno, esto es muy sencillo, no les quiero mostrar lo que es util, lo que sí me interesa es que quede esto claro, si es el uso del require. Require es una función de Node. ¿Por qué no dije de JavaScript? Porque require no existe en el frontend, no existe en la web. Es algo propio de Node que lo que hace es leer del file system el módulo util y incorporarlo en mi aplicación. Entonces recuerden, require es solo para trabajar módulos en Node.js. Entonces me traigo ese módulo y utilizo sus funciones de esta manera. Bien, esto lo vamos a estar usando todo el tiempo para extender lo que hace nuestra aplicación con código de otras partes. Ahora, ¿qué pasa? Podrían preguntarme ustedes si yo genero código que quiero reutilizar.
Bueno, en ese caso voy a crearme un nuevo archivo al que voy a llamar clase 01 lib.js. Bien, entonces, si yo quisiera utilizar acá un set de funciones, por ejemplo, voy a hacer una función que no tiene sentido, pero nos sirve para ilustrar este tema. Say hello, console log, hello. Y tengo otra, esto es poco performante, poco óptimo, pero es para mostrar el uso del require y de los módulos. Otra que en donde voy a hacer say hello, pero a David o a David. Entonces voy a hacer lo mismo, console log, pero esta vez hello David. Bien, si yo quisiera empaquetar estas funciones en un módulo, lo que tengo que hacer es usar otro objeto de Node.js que se llama module. Punto. Función exports. Y aquí le digo punto. O sea, voy a colgar del objeto exports la función, por ejemplo, say hello, que acá se puede llamar de otra forma, ¿sí? Es solamente el nombre a la que voy a igualarle o le voy a pasar como referencia mi función say hello. Si les parece raro, porque estoy usando say hello sin ejecutarla, es porque estoy pasando la función como referencia, si no la estoy ejecutando, no la quiero ejecutar. Quiero dejarla pública a través de un módulo para que otro la llame en el momento que quiera. Si yo hiciera esto, si pusiera los paréntesis, estaría ejecutando la función y no es lo que yo quiero. Yo quiero que pase como referencia. Y voy a hacer lo mismo para la otra función, hello David. Bien, de esta manera yo habilito dentro del módulo a que se expongan estas funciones. ¿Qué pasa si yo tengo una tercera función? Say hello María. Con su respectivo console log. Hello María. Bien, si bien esta función existe en el módulo, al no exportarla, el código que me esté llamando no la puede ver, ¿sí? Así que recuerden, cada vez que van a usar exports, poner lo que ustedes quieren compartir con el resto del mundo. Si no, no se puede ver, no hay manera de verlo. Bien, esto del lado de generar el módulo. Ahora vamos del lado de usarlo. Así como hicimos require util, voy a hacer lo mismo, pero con mi módulo. Voy a llamar lib y voy a hacer el require de tengo que poner el path, o sea, la ruta donde está el archivo, que en este caso es la misma carpeta donde estoy parado. Clase 01 lib sin el JS, ¿sí? El Node va a asumir que ustedes tienen un archivo JS. Y de esta manera guardo la interfaz pública de ese módulo dentro de la variable lib. Y cuando yo llame a lib.sayhello, o a David mejor, say hello David, se debería estar ejecutando el código que está acá. ¿Sí? Hagamos la prueba. Voy a usar la terminal, ya que me lo pidieron. Es un poquito más cómodo. No quería hacerlo específico de Visual Code, pero la verdad es que últimamente todo el mundo está usando Visual Code. Clase 1. Yo me llevo mejor con la terminal, con el bash, ¿no? La línea de comandos por default de Linux, entonces me resulta más fácil moverme en este mundo. ls. Bien, entonces vamos a ejecutar node hello world. Sabemos que el date es false y que
saludamos a David, hello David, ¿sí? Porque correctamente hicimos el require de nuestro módulo y lo guardamos acá. Bien, voy a transformar este código, voy a hacer un pequeño fix. Voy a transformar esto de ECMA 5 a ECMA 6, ¿sí? Acuérdense que ECMA es la especificación del lenguaje. Esto se reúne en un cierto grupo de gente y define, ok, vamos a agregarle al lenguaje tal función, perfecto. Y arman un paquete de funciones nuevas y mandan una nueva versión de JavaScript al mundo. A esto se llama ECMA 5, ECMA 6, ECMA 7 o ECMA lo que venga, ¿sí? Son las diferentes versiones de JavaScript. En el año 2015 vino una actualización muy fuerte con muchísimos cambios. Por eso todo el mundo la recuerda, que es la ECMA 6. La versión 2015 de JavaScript se llama ECMA 6 y trajo un montón de funcionalidades nuevas. Yo les recomiendo que entren a un sitio que se llama esfeatures.org, donde tienen listado todas las nuevas funcionalidades de JavaScript. La verdad que fueron muchísimas y muy importantes. Por eso, digamos, hizo mucho foco en ECMA 6. ¿Okay? No vamos a meternos a ver esto en detalle, pero sí estaría bueno que se vayan familiarizando, si no estaban al tanto de, digamos, de la nueva versión, nueva, ya lleva unos años, ¿no? Pero es el nuevo estándar. Les recomiendo que chequeen estos sitios o que vean tutoriales referidos a esto porque hay mucha diferencia. Para bien, creo yo. Bien, una de esas diferencias es que en lugar de usar var, podemos usar let, un nuevo constructor de variables. No me voy a meter mucho en detalle de por qué var, por qué let o por qué const, que es otra de las opciones. Pero créanme que soluciona dolores de cabeza. Yo les recomiendo que usen let en lugar de var, tanto en la web como en Node. Por dos cosas. Primero, porque se van a ahorrar dolores de cabeza referido al scope de las variables, que es otro tema, digamos, propio de JavaScript. Y por otro lado, cuando ustedes hacen una búsqueda laboral, realmente queda mejor que el código esté en las últimas versiones del lenguaje. O lo van a mirar con otros ojos, por lo menos. Entonces yo les recomiendo que usen let. Y en este caso particular, yo usaría const, que no define una constante, sino que es algo así como una variable inmutable. Medio raro. En la práctica es casi una constante, pero no es una constante como la entiende en PHP o Java, ¿sí? Pero lo que permite es evitar que alguien esté escribiendo una variable útil porque les va a tirar un error, ¿sí? Esto antes con el var no pasaba. Yo podía redefinir la variable las veces que quiera y estaba pisando una y otra vez una variable que tal vez no quería pisar. En cambio, si usamos const o let, eso se termina. Vamos a recibir un error en pantalla que dice que ya habías declarado esa variable o constante, que no la podés redeclarar. Bien, entonces cambio eso a const, clear. Vuelvo a ejecutar. No pasa nada, está todo perfecto, ¿sí? Porque más vale que la versión 10 de Node está súper optimizada para ECMA 6. Bien, entonces esto es el uso del módulo, ¿ok? Es la manera entonces de compartir código, de empaquetarlo y compartirlo en Node.js. Node.js, no dije JavaScript, porque esto en la web no funciona. Solo Node.js. Y ahora vamos a hacer un ejemplo de otro de los puntos que les había dicho, que es el del callback. ¿Sí? ¿Qué es un callback y para qué sirve? Vale. Te paso unas preguntillas sobre el require que no las quiero dejar pasar Sí. para más tarde. Recuerdo además que estamos con muchas personas aquí que se generan muchas dudas. Algunas las dejo apuntadas para el final justamente porque a lo mejor son interesantes, pero no tratan específicamente de lo que se está hablando, ¿de acuerdo? Bien. Entonces nos dicen, con require, ¿de dónde estás trayendo este código? Cuando vos llamás a require, Node.js se encarga de ir a buscar el módulo. En el caso de util, al ser un módulo core, o sea que viene, una vez que se instala en Node, se instaló, esto está, físicamente está en donde se hizo la instalación de Node, que no sé dónde está. Pero al estar en el contexto donde estoy ejecutando,
Node.js sabe que util es un módulo core de sí mismo, entonces lo trae directamente. En el caso del módulo que creamos nosotros, yo le tengo que decir exactamente dónde está. Esto podría estar en otro lado, podría estar en lib, bla, ¿sí? En otra carpeta. Dentro, acuérdense que con punto barra, para el sistema operativo, esto significa en la carpeta donde estás parado, donde está tu código, ¿sí? En este caso sería Hello World. Entonces, desde la carpeta Hello World, movete a una carpeta lib, a una carpeta bla y trae este archivo. Node.js se encarga de hacer eso por nosotros. Y la clase que viene, cuando veamos traer módulos de terceros, van a ver que npm es el que se encarga de guardar en el famoso node modules esos módulos. Muy bien, te paso otra pregunta Sí, sobre el require. ¿Se tiene que utilizar siempre require o se puede hacer import from el estilo de ECMAScript 6? sí. A partir de ECMAScript 6 tenemos otra manera de trabajar con módulos que es import y export. Podés usar eso. Yo uso require porque es lo más estándar, pero no hay ningún inconveniente en usar import o export. Si lo sabes usar, genial. Vale, ¿y tiene alguna diferencia? ¿Te preguntan? Em, Require e son, import. son dos maneras distintas de hacer lo mismo. No es que una sea más eficiente que la otra. De hecho, en React usamos, que en la versión de ECMA 6 usamos import y export. Es mucho más normal. Entonces, en Node.js es como, no es que no puedas usar import o export. Se puede, pero es como que ya quedó como de facto el usar require. Pero no hay una diferencia en sí que digas que te convenga usar uno u otro. Vale. Vale, tengo algún error que ya he ido contestando aquí, pero hay una persona que dice que le da error cuando Sí. escribe hello, hi, hello David y le pone los paréntesis, pero si lo escribe sin paréntesis no le da error. ¿Por qué puede ser? ¿O se te ocurre que pueda ser? A ver, para mí el tema, si esto está igual, el tema tiene que estar en la librería, en la manera, o en nuestro módulo, ¿sí? En la manera en que definiste las funciones y las exportaste, ¿sí? Acuérdense que esto es una etiqueta que es diferente a esto. Yo le puse el mismo nombre para usarlo igual, ¿sí? Pero esto sería el nombre con el que se va a exportar y esto sería el objeto que es la función, lo exportado. Fíjate bien Bien, de acá no poner los paréntesis. sí, debe ser algo de eso. Ahora que veo tu código, hay otra pregunta que se me había pasado y que es muy importante. Te Sí. preguntan, ¿qué pasa cuando exportas una función que tiene parámetros? ¿Se Bien, exporta igual? sí, se exporta de la misma forma, porque vos no lo estás ejecutando cuando lo exportás, lo vas a estar ejecutando acá. Entonces, por ejemplo, si yo acá le paso un parámetro que sea name, entonces pasa que justo bueno, no va a ser David, va a ser say hello, y acá le voy a pasar Mario. Para lo cual voy a la librería y tengo que modificar say hello, le voy a decir, vas a recibir un parámetro que voy a llamar name, y quiero que hagas el console log de name. ¿Ok? Entonces, ahora le voy a pasar desde aquí, desde mi código, el parámetro. Cuando ejecuto esto, recibo, o sea, el módulo recibió el parámetro y lo ejecutó con eso, con esa información. No hay ningún Genial. problema. Te dicen, te dice además que el error de antes era los paréntesis al exportar. Ah, Exacto. Muy perfecto. bien. Suponía que era por eso. Pues Suele nada, pasar, adelante. suele pasar. Bien, buenísimo. Bueno, entonces nos quedan dos temas para la clase de hoy, que es ver lo que es el file system, que es algo que la web no estamos acostumbrados a ver y que en Node.js es práctica de todos los días. Y por último, armar un pequeño servidorcito web para que vean de qué fácil que es armar un servicio en Node. Entonces, para no hacerles tanto lío, voy a poner un archivo nuevo que vamos a llamar filesystem.fs.example.js, así no sigo usando el mismo.
Y lo que voy a hacer es hacer el require const fs, file system, require el módulo core de Node.js fs. ¿Sí? Este es un módulo que ya viene con el runtime, no es algo que haya que descargar ni nada por el estilo, ya existe. Lo que vamos a hacer es, utilizando los métodos o funciones de este módulo, vamos a crear archivos y a leerlos. Y ya que estamos, vamos a probar también el callback. Así que con este ejercicio hacemos un 2x1. Le sale barato. Bien, entonces, file system, punto. Vamos a crear primero un archivo con write_file. Van a ver si investigan la documentación que hay diferentes maneras de crear archivos y leerlos. Yo les propongo esta, que me parece la más rápida. Testfile.txt. El primer parámetro de write_file es el nombre del archivo que queremos crear. El segundo parámetro es el texto que queremos ponerle adentro. Hello world from file system. Y el tercer parámetro es el callback. ¿Sí? Y acá vamos a definir una función, como yo les dije, que recibe un parámetro, lo vamos a llamar err, viene de error. Y vamos a ver qué hacemos acá. Lo que vamos a controlar primero es que no haya error en la escritura del archivo. ¿Qué puede pasar? Que no tengas permiso en la carpeta, que el disco esté lleno, etc. Entonces, para evitar esos problemas, voy a controlar que no exista, o mejor dicho, sí, que no exista el error. Entonces, si no existe error, console.log file saved, archivo guardado. Lo voy a guardar, lo voy a ejecutar. Node fs example. File save. Y si vieron acá muy rápido, ya apareció el txt con el texto que habíamos puesto, ¿sí? Entonces, efectivamente, esto se hizo correctamente. Vamos a charlar un poco acerca de este código. Bueno, entonces, módulo file system, hice el require, llamo a la función write_file con los 3 parámetros que les dije, nombre de archivo, texto y callback, ¿sí? ¿Qué es ese tercer parámetro callback? Acuérdense que yo les dije que Node.js no bloquea operaciones de entrada-salida. ¿Qué serían operaciones de entrada-salida? Peticiones a servidores, acceso a base de datos, lectura y escritura de archivos en disco. Nosotros no nos damos cuenta, pero esto lleva mucho más tiempo que procesar una instrucción en el CPU. Entonces, para no bloquear eso, Node delega la lectura, en este caso la escritura del archivo, al sistema operativo y se pone a hacer otras cosas. Por ejemplo, atender otras peticiones, que todavía no llegan, ¿no? Pero está libre. En algún momento de esa vuelta del loop de eventos o event loop, el sistema operativo informa de que ya hizo la operación. Entonces, cuando la operación está hecha, JavaScript dispara el callback, que es la función que pasamos de parámetro. Eso es importante. A veces, cuando vienen de otros lenguajes, parece raro que pasemos una función de parámetro. Pero en JavaScript las funciones se tratan como objetos. Entonces, un objeto puede pasar de parámetro, podemos retornar dentro de una función otro objeto, así que podemos hacer lo mismo con funciones, ¿sí? En JavaScript esto es muy normal. Entonces, a esa función que pasamos de parámetro para que se ejecute cuando termine la operación de write_file, llamamos callback, ¿sí? En este caso lo escribí muy ECMA 5. Lo voy a transformar esto a ECMA 6, o sea, la versión más estándar, la más usada. Y para eso voy a usar una arrow function, ¿sí? No los quiero marear si no están muy atentos a lo que es ECMA 6. La arrow function o función flecha es una manera abreviada de escribir una función y no es solo eso, ¿sí? Hay más cosas. Pero visualmente es eso. Es una función que escribo parámetros, flechita, operación, ¿sí? Esto que está acá. Es exactamente lo mismo que escribir function como hice recién, que era una función anónima. En este caso también es una función anónima. Bien, escribir archivo. Ahora lo que voy a hacer es leerlo. También muy fácil. Si tengo una que es write, tengo otra que es read. Y de hecho el Visual Code me ayuda con los parámetros. Entonces, primer parámetro
el nombre del archivo, test file, que es el que acabamos de crear. Y por ahora, ya vamos a ver, voy a pasar solamente el callback. Si hay error, y data, que debería contener la información del archivo. Como ya sabemos, una práctica en los callbacks es preguntar, si no hay error, bueno, entonces opera normalmente. En nuestro caso sería, mostrame en pantalla, con console log, el contenido del archivo. En este caso se va a guardar en el segundo parámetro del callback, que es el parámetro data. Entonces, para que... otra cosa, si hago un write file sobre un archivo que ya existía, lo va a pisar, sin decirme nada, ¿sí? Así que en este caso lo dejo, pero lo podría comentar y sería lo mismo. Cuando lo ejecuto, file save, correcto, y ¿qué pasó? En lo que sería el contenido del archivo, me escribió buffer y unos números hexadecimales. Esto es así porque por default, se los cuento porque a veces pasa y no sabemos por qué, hay un segundo parámetro que yo no usé, que es el encoding. Si yo no pongo encoding, la lectura del archivo va a terminar en eso que vimos ahí abajo. Entonces, les voy a decir que el encoding es el estándar UTF-8. Vuelvo a llamar a la función y ahora sí veo el texto. Hello world from file system. Bien, entonces de manera muy sencilla podemos leer y escribir archivos en Node.js. Hay otras funciones, hay muchísimas funciones de file system, ¿sí? Hay funciones para hacer append sobre archivos, o sea, escribir sobre un archivo que ya tiene información, etc. Yo les muestro lo más clásico que vamos a usar y después veremos, ¿sí?, en otros ejemplos, otros usos del file system. Pero esto es algo nuevo porque en la web no teníamos esto. Así que les presento entonces el módulo file system. Entonces nos queda ahora hacer un ejemplo que tal vez de los más interesantes de cómo construimos un servicio HTTP desde Node.js. Y esta es la clave de por qué Node.js tal vez es tan usado para este tipo de arquitecturas, ¿no?, más orientadas a microservicios. Muy bien. Te baso alguna preguntilla Sí, sobre este código. Dice, ¿por qué asumas que en la función writeFile el sí. parámetro del callback es el error? Bien, buena pregunta. Estoy acá, example. Bien. Por definición de writeFile o de readFile, el callback, el primer parámetro del callback va a ser el error. Esto no es que lo inventé yo o lo descubrí, está en la documentación. En la documentación te dice que va a llamar al callback y el primer parámetro que va a usar es el error. En el caso del readFile, el segundo que va a usar es data y data va a contener, data le puse yo, pueden llamarlo como quieran. Acá le pueden poner error. Esto es solamente un nombre. Lo que hace JavaScript es poner la información ahí. Vos después le pones el nombre que quieras. Y en el caso de data va a estar el contenido del archivo que se lee. Y posiblemente haya más parámetros, ¿sí?, pero son opcionales. Ok, muy bien, puedes continuar. Perfecto. Entonces, ya estuvimos jugando con Node, estuvimos jugando con el file system, sabemos lo que es un módulo. Pasemos a otro de los módulos clave. Acá me hice un archivito nuevo, HTTP Server. Otro de los módulos clave, como les decía, de Node.js, que es el módulo HTTP. Const HTTP require HTTP, ¿sí? Acuérdense que cuando lo nombramos a secas, se encarga Node.js de ir a buscarlo. Supone que es o un módulo core o un módulo de terceras partes. Bien, lo que vamos a hacer ahora es crear un servidor HTTP. ¿Qué significa HTTP? Hypertext Transfer, no me acuerdo qué protocolo. Es básicamente cómo funciona la web.
es la manera en que construimos servidores y clientes que se comunican en la web. Por ejemplo, el navegador que usamos, el Chrome o el Firefox, es el cliente y el servidor de Facebook, por ejemplo, es el servidor, valga la redundancia. La web funciona de esa manera, arquitectura cliente-servidor, y el protocolo HTTP es lo que me permite a mí que esas dos entidades se puedan comunicar con un lenguaje común, porque si no sería muy, muy complicado, ¿sí? Si uno habla inglés y otro castellano, no se entiende, entonces tenemos que hablar un lenguaje común. Ese lenguaje común es el HTTP. Y es algo que si ustedes están muy acostumbrados a usar la web, tal vez no lo ven, pero internamente está sucediendo una comunicación, un ida y vuelta, utilizando este protocolo. Entonces lo que vamos a hacer es, utilizando el módulo HTTP que acabamos de requerir, vamos a llamar una función que se llama createServer. CreateServer acepta en principio un parámetro que es, como ya habrán adivinado, un callback. Voy a poner acá un callback que acepta dos parámetros. Importante, porque recién me lo preguntaron y creo que la pregunta iba por ese lado también. Los callbacks son funciones que yo no ejecuto, o sea, yo como desarrollador no ejecuto el callback, lo defino qué es lo que va a hacer, pero yo no estoy ejecutándolo. Lo ejecuta el motor de JavaScript cuando sucede un evento o cuando finaliza una acción. Por eso los parámetros yo los llamo, pero en la documentación yo sé qué es lo que me va a poner el motor ahí adentro, ¿sí? Es fundamental poder saber qué vas a recibir. En este caso, el createServer del HTTP me ejecuta un callback cada vez que un navegador o proceso llama al servidor, va a llenarme el callback con estos dos parámetros, request y response, que siempre ponemos rec y resp para abreviar, pero esto es request, objeto request y objeto response. Lo pongo así con nombre y apellido para que no nos olvidemos. El request contiene información de el cliente, ¿sí? Esto es qué cliente es, a qué URL quiere conectarse, qué recurso quiere, etcétera. Así un montón de datos que después hacemos un console log, van a ver que es enorme. Y el response es lo que me permite a mí contestarle a ese cliente. Entonces los dos son muy útiles y fundamentales para poder trabajar en Internet. Lo que voy a hacer ahora es un ejemplo muy sencillo, con lo cual el request no lo voy a usar el response nada más. Objeto response, función write, o end, mejor primero. End. Hello world from server. Bien, ¿qué hace el response end? Devuelve al cliente que hizo la petición, en este caso un navegador seguramente, vamos a hacer la prueba, este texto y corta la conexión. ¿Sí? Es fundamental y no se olviden el end. O sea, me pasa muy seguido y le pasa a mucha gente olvidarse el end al final y que el servidor quede como conectado. Ustedes van a ver que el navegador no corta. Entonces eso es clásico, que te olvidaste el end o que explotó el código y nunca hubo una respuesta. Entonces hasta que no llegue el timeout, eso sigue conectado. Bien, de esta manera creamos el servidor y lo voy a guardar en una constante, const server, va a ser igual a lo que retorne la función createServer. Todavía esto no está listo. Para que esté listo, tengo que llamar a ese objeto que acabo de crear, server.método listen. Esto, el método listen, y le paso de parámetro un puerto. Es lo que termina levantando el servidor y escuchando en uno de los puertos de mi máquina. Los puertos son como puertas con números. Ustedes tienen una dirección de IP, ¿correcto? En cada máquina, una dirección de IP. Pero ustedes tienen miles de puertos disponibles para que según el servicio se conecte con una puerta en particular. En este caso, la puerta estándar de un servidor web es la 80. Es por default el puerto número 80. Yo pongo 8080 para diferenciarlo, ¿sí? Creo que no tengo ningún servidor corriendo en este momento, pero por las dudas pongo otro número. No me acuerdo hasta qué número podemos llegar, pero son varios miles. Así que no van a tener problema de... A no ser que usen hay ciertos puertos que ya tienen un uso predeterminado. El 80 para web, el 21 FTP
y así un par más. Si usan alguno de esos, seguramente van a tener problemas. Si usan un número cualquiera, no deberían tener problemas, porque imagínense que no podemos estar escuchando en la misma puerta donde ya hay otra cosa. En ese caso, Node les va a tirar un error. Y para que nos demos cuenta que esto está corriendo, console log server running import 8080. Bien. Bueno, entonces voy a ejecutar este código. Node, le puse HTTP server. Bien, fíjense que en mi terminal tengo el console log y no volvió el prompt, ¿sí? No volvió la línea de comandos, porque está bloqueada con ese proceso corriendo. Cuando ponemos un servidor con el listen, el servidor no se cae, o sea, está todo el tiempo activo esperando peticiones, que es lo que vamos a hacer ahora. Me voy a conectar con mi navegador. Como esto está corriendo local, voy a llamar a localhost o 127.0.0.1, la famosa dirección local de internet. Fíjense, si yo le pongo puerto 80, 2 puntos y el número de puertos, y esto desde el lado del cliente. Como creo que no tengo ningún servidor web corriendo, el navegador trata de conectarse y me dice que no puede acceder al sitio. Eso es correcto, porque no hay nada corriendo en mi máquina en el puerto 80. Pero sí en el 8080, que es el que acabamos de crear, ¿no? Efectivamente, Hello World from Server. Es el texto que habíamos preparado para que responda en el caso de que se conecte uno. Entonces recuerden, la manera que funciona un servidor web en Node, web o servidor HTTP, ¿no? No necesariamente web. Decimos web cuando servimos páginas web. En este caso era un texto, así que no sería web propiamente dicho. La función createServer recibe entonces de parámetro un callback, que es lo que se va a ejecutar cada vez que alguien se conecte. En este caso fui yo mismo con mi Chrome y recibí este texto de respuesta. Esta es la versión más sencilla de un servidor web, pero contiene todo lo necesario para hacer algo mucho más complejo, ¿sí? Creamos servidor, lo podemos escuchar a un puerto, esperamos que alguien se conecte y respondemos. Les quería mostrar, hacer un console log desde aquí, que me muestre qué hay en el objeto request. Bien, otra cosa importante. El servidor no se recarga automáticamente en Node, entonces tengo que cortarlo con control C y volver a levantarlo cada vez que yo hago una modificación. Ahí se volvió a levantar en el puerto 80, 8080, hago F5, a ver, ahí vino, bueno, tardó un poquito, pero me contestó. Y si vamos a la terminal, van a ver que el console log que dice es kilométrico, ¿sí? Todo esto es el objeto request, que es información que me entrega a mí el cliente, a mi server, ¿no? Y hay muchas cosas que vamos a ir conociendo y usando y otras que no nos hace falta. Por ejemplo, los headers. Esto es lo que el Chrome le está diciendo al servidor. Y en algún lugar tenemos la URL o el path donde se quiso conectar, ¿sí? Estará en algún lugar de todo esto. No deja de ser un objeto, o sea que podemos recorrerlo y si sabemos cuáles son las keys, ir a buscarlo directamente. Esto sigue corriendo, lo tengo que cortar para poder hacer modificaciones y subirlo. Bueno, voy a mejorar un poco esto, ¿sí? Primero voy a sacar el console log porque es muy grande, no me interesa. Y acá voy a hacer unos cambios. Voy a usar el objeto response. Perdona, Sí, una preguntilla rápida antes de que me traslades el código, porque si no, sí, dice, por el tema sincronía, te preguntan si la línea 10 sí. antes que la 9 se ejecuta antes de la 10 que la 9 por temas de sincronía. Yo ahora toqué esto y me perdí la referencia, voy a volver para atrás. Claro, sí. Antes la 10 que la 9.
No, en realidad se ejecuta la 9. Si la 9 tiene que hacer algún proceso de entrada y salida, no se va a bloquear y se va a ejecutar la 10. ¿Sí? Pero como esto es algo que tiene que ejecutarse y después quedarse escuchando, en ese quedarse escuchando, ahí sí, le pasa la posta, digamos, a la siguiente línea. Pero lo que hace listen es simplemente levantar el servidor y sigue a la siguiente línea, no se queda bloqueando. Lo que sí que se ejecutaría antes las 6, perdón, la 9 antes que las 6, ¿no? ¿O no? Correcto, sí, sí, sí. Porque esto, o en realidad no es que se ejecute antes, sino que el create server lo que hace es armar el servidor. Listo, no va a ejecutar el callback. El callback se va a ejecutar cuando alguien venga. En términos prácticos, sí es correcto. Recién cuando alguien venga y te diga, quiero que me des este recurso, ahí se ejecuta la línea 6. Es correcto. Sí, para no Ujú. entrar tanto en filosofía. Venga, de acuerdo. Era ese tema, pues, antes de descolocar las líneas. Puedes continuar y tengo más preguntas, te la paso luego. Perfecto. Bien, entonces voy a mejorar este servidor, le voy a poner un poco más de onda. Response, punto, en lugar de hacer end, hago write head. ¿Por qué? Le voy a mandar un header. Esto es como metadata antes de la información. Le voy a decir que el código HTTP, la respuesta es 200 y que el contenido, como segundo parámetro, le paso el header content type, que es un objeto que tiene la key content type y como contenido text-html. ¿Qué es toda esta cosa que puse acá? Esto es propiamente el protocolo HTTP. Si ustedes se fijan en Internet, ¿en qué consiste el protocolo? Es esto, es enviar códigos con información. Cuando yo respondo con el código 200, le estoy diciendo al cliente, o sea, al navegador, que su mensaje me llegó bien y que le voy a devolver una respuesta en formato HTML. ¿Correcto? Antes de mandarla. Primero le digo que va a recibir y que está todo bien. Seguramente conocen los códigos 404, 500, ¿sí? ¿Quién no recibió un código 404 alguna vez? Esos son todos códigos HTTP. Tienen que ver con esta comunicación entre cliente y servidor para hacerle notar cosas. 404, lo que me pediste no lo tengo, no existe. ¿Ok? Eso sería. En este caso el 200 es el que no vemos nunca, pero es justamente como está todo bien, no lo vemos. Es el código que está ok, lo que pidió. Entonces, ahora una vez que le mandé el head, importante, siempre manden el head antes del contenido, ¿sí? Response.write, le voy a pasar texto, pero en formato HTML, ¿sí? Voy a usar el strong, el elemento strong de HTML, para darle énfasis al texto. Hello from Node.js. Bien, esto es lo que va a recibir. No se olviden, siempre pasa y les va a pasar, porque yo sé que va a pasar, y a mí me pasa muy seguido, response.end. Si no ponen eso, el servidor y el cliente se quedan conectados todo el tiempo y nunca ves la respuesta. Entonces pensás que hubo algún problema y en realidad es que nunca se desconectaron. Entonces, muy importante, response end. Guardamos esto, vuelvo a ejecutar el servidor. Bien, server running en el puerto que ya sabemos. F5. Y ahora, no sé si notan que ahora está como en negrita, ¿no? Que está el texto enriquecido porque ahora sí recibió HTML, ya no es texto. En la versión previa era un texto, no tenía formato. Entonces el navegador lo muestra como quiere. Ahora no, ahora yo le digo que va a recibir un texto, pero en formato HTML. Eso fue lo que hicimos acá. Después, para mejorar un poquito más nuestro servidor, podemos poner un log, ¿sí? Algo que en la consola nos tire información de qué está pasando. Entonces vamos a hacer un console log y así de paso también jugamos un poco con el objeto request, que no lo estábamos usando. Request punto method,
Recuerdan, ¿no?, que hay dos métodos principales que serían el POST y el GET para hacer peticiones. Hay más, pero esos son los más usados. Le voy a decir que me dé el método que está usando el navegador para pedirme información y que me diga cuál es la URL. Request. Creo que era así, URL, para saber qué me está pidiendo el navegador. Entonces, recuerden, tienen que cortar el servidor, control C, volver a levantarlo. Vamos de vuelta al navegador, F5, obtenemos lo mismo, pero ahora si vamos a la terminal, vamos a ver nuestro log, ¿sí? En este caso, fíjense, cosa curiosa que lo suele hacer el Chrome esto. Primero, me llega la petición de el recurso barra, o sea, raíz. ¿Qué significa esto? Dame la página inicial del sitio. Generalmente es el index HTML, ¿no? Y después, inmediatamente después, el Chrome me está pidiendo el favicon, que es el icono que aparece acá en la pestaña, ¿sí? Como yo no tengo favicon, me pone el default. Pero bueno, es interesante porque estamos viendo cómo funciona el Chrome también desde el punto de vista de un servidor, que es lo que pide cada vez que entramos a un sitio. Y fíjense que si yo pusiera acá, bueno, no me des el index, dame el datos.html. Obviamente nuestro servidor lo único que hace es saludar, pero del punto de vista del log, estamos capturando lo que el cliente me está pidiendo, ¿sí? Como yo no hago ningún tipo de lógica, le contesto siempre el saludo, pero estoy guardando lo que me pidió, que es el datos HTML. ¿Ok? Bueno, entonces, desde mi punto de vista, estamos cerrando ya lo que es la clase 1, así que si tienen alguna duda o algo que no haya quedado muy claro, hicimos una aproximación a Node, nos metimos con los módulos, vimos cómo crear un módulo propio y cómo usar un módulo del core, del núcleo de Node.js, nos metimos con File System y con el módulo HTTP para crear un servidor web muy sencillo. Así que es como tener un Apache propio, en este caso. Muy bien, Mario, pues muy interesante la clase. Vamos a ver si te hago algunas preguntillas por aquí pendientes, algunos que tienen que ver sobre este último punto. Mira, te voy a pasar rápidamente esta que dice, ¿cómo sería la respuesta del navegador si no se usa .end? Lo probamos, lo comento, lo freno, ahí lo guardo, lo vuelvo a levantar y entremos a nuestro navegador. Fíjense lo que pasa, F5, miren acá. Y si volvemos en 10 minutos va a seguir igual. Ojo, acá tiró el Hello Node.js porque ya estaba. Si voy a este que no tiene nada, voy a cerrar esta pestaña. En localhost 8080 me manda el texto, ahí lo vamos bien cuando llega, hace también el log, me escribe, pero como nunca hago el end, queda ahí como diciendo, bueno, estarás procesando algo, dice el navegador, y me estarás demorando la respuesta, pero no corta. Tenemos que decirle explícitamente, hasta acá llegué, y eso lo hacemos con el end. Muy bien, vale. Bien, 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 bien. A ver, hay varias preguntas que te las voy a pedir, te las voy a pasar por si quieres algún comentario, tal, pero no te voy a pedir tampoco respuestas porque son temas un poco más avanzados que iremos viendo durante el curso y también que tenemos en otros cursos de Escuelite. Por ejemplo, hay un curso que se llama Deploy de aplicaciones en Node.js y que te explica muchos temas de cómo trabajar con servidores, etcétera. Por ejemplo, te dicen que nadie utiliza el 8080 en el navegador para acceder a un servicio o una web, ¿por qué? O sea, ¿qué sentido tiene utilizarlo? Porque eso no es problemático. No, es simplemente un número. De hecho, el 8080 lo usa mucho el Tomcat, para los que trabajan con Java. Es el donde levanta el servicio de la application server de Java. Pero esto podría ser el número que quieran, este si quieren.
por ejemplo. Mientras De no esté acuerdo. ocupado, no habría Sí, ningún pero problema. exacto. La pregunta sería, ¿cómo me entero que hay algo corriendo ahí? Sí, exacto. Es como decir, yo voy a publicar mi página web hecha en Node.js y lo que quiero es que la gente me visite con www.midominio.com, que no pongan nada de puertos. Bueno, en ese caso tendrías que usar el puerto 80, que es el estándar de, de la web para manejar páginas web, ¿correcto? Sería entonces 80, levanto el servidor y esta vez, como usé un puerto estándar, no hace falta decir 2.8080, hago localhost y ahí me está atendiendo mi servidor. Vale. De todas formas, lo que se suele utilizar, estaba yo comentando por el chat, es, por ejemplo, proxy inverso en Nginx como proxy inverso y que eso te permite además otras habilidades como, por ejemplo, configurar un protocolo de HTTPS y cosas así de manera bastante estándar, bastante accesible. Sí, a nivel profesional, sin duda se maneja algo por el estilo, donde no importa en qué puerto tengas vos tu servicio, sino que el cliente siempre llegue. Y para eso necesitas herramientas como Nginx o similares, correcto. Muy bien. Y te preguntan también si se podría tener Apache y Node corriendo en el mismo puerto, en el 80. En el mismo puerto no, tendrías que usar otro puerto, pero sí en el mismo servidor sin ningún problema. De acuerdo. Bueno, tengo ahora unas preguntas a nivel general que te voy a pasar, pero antes, por favor, te voy a pedir que me compartas una vez más la Sí, página del curso de Escuela IT, donde vamos a encontrar el resto del temario, la agenda y el resto de temario de las clases que vienen a continuación. ¿De acuerdo? Echarle un vistazo, porque allí podéis ver un poco cuál es el alcance de este curso. Esta primera sesión en la que hemos querido un poco dar esa introducción básica tocando temas de aquí a allá, pero vete a la parte que pone contenido, presentación, perdón. sí, ahí Sí, está. exacto. Pero bueno, el curso en sí, pues luego vamos a ir tocando otra serie de temas. Si quieres, te dejo a ti que nos cuentes un poco cuál es el esquema y los contenidos que vamos a ver en las siguientes clases. Sí, la clase de hoy, bueno, terminó con lo que es la introducción a Node.js y entender cómo se maneja internamente con los módulos, tanto propios como generados por nosotros. Y algo fundamental, aprender a usar un servidor web o un servidor HTTP desde Node. La clase que viene vamos a meternos, que es ahora este viernes, con NPM y Express, lo cual nos va a permitir crear un servidor de RESTful muy fácil, muy sencillo y ya, digamos, todo armadito. No tenemos que preocuparnos por la seguridad. Bueno, siempre hay que preocuparse, ¿no? Pero acá nos vamos a montar con Express sobre una estructura que nos permite crear un servidor robusto y muy rápido. Y nos vamos a meter con NPM para que vean cómo es esto de trabajar con paquetes de terceros, que es muy similar a lo que hacíamos con jQuery en la web, ¿sí? De bajarnos plugins hechos por otras personas, pero en este caso del punto de vista de un servidor. Nos va a permitir bajar Moment.js, por ejemplo, para trabajar fechas. Nos permite bajar Axios para hacer peticiones HTTP, etcétera, ¿sí? Después nos vamos a meter en lo que es la creación de un servidor web en serio, utilizando handlebars como herramienta para lo que es la construcción de vistas en HTML, sin tener que estar hardcodeando en HTML. ¿Sí? Handlebars es como si fuera un twig para los que manejan los frameworks de PHP, por ejemplo, que nos permite crear vistas de manera dinámicas, usando Node.js. Después nos vamos a meter en el mundo de base de datos con Mongo y de qué manera, por un lado vamos a ver Mongo propiamente dicho, el inicio de Mongo, cómo funciona, de qué manera, y vamos a hacer algún proyecto que nos permita desde Node.js conectarnos a Mongo, y cómo integramos Mongo con Node.js. Y la siguiente clase, después de esa, nos metemos con Mongoose, que es una herramienta que nos permite llevar Mongo a otro nivel, ¿sí? A tener una capa intermedia en Node que nos permita trabajar con los modelos que generamos en la base de datos de una manera mucho más ágil y robusta. O sea, ya nos vamos a enterar que Mongo, por ejemplo, si ustedes manejan MySQL, el concepto de Mongo es muy distinto, ¿sí? No existe lo que es la definición de una tabla. En Mongo agarras un objeto y lo guardás, así como vino. Como eso para hacer aplicaciones no está, digamos, no sería lo ideal, Mongoose nos permite
tener una capa intermedia que nos permita manejar ese tipo de validaciones de objetos. Y en esa clase también vamos a ver Socket.io. Socket.io es una dependencia, es un paquete que nos permite hacer una comunicación bidireccional con un cliente. Imagínense un chat, por ejemplo, donde hay diferentes navegadores que están comunicándose unos con otros. No es una petición clásica de la web, ¿no? Donde un navegador se conecta a un servidor. No, acá es una comunicación que está abierta todo el tiempo, que nos permite traficar información en tiempo real. Y después, para ir cerrando el curso, nos vamos a meter en optimizaciones de Node.js y de qué manera, esto para los que hacen frontend va a estar bueno, de qué manera usamos Node.js para hacer un despliegue de proyectos, no solamente desde el servidor, sino del frontend. ¿Por qué hoy por hoy, tengo que saber Node si trabajo con Angular o React? ¿Sí? Esta es la clase donde vamos a ver todo eso. Vamos a ver qué es Babel, qué es Webpack y de qué manera se combinan para permitirme a mí como desarrollador tener una buena experiencia en el momento de desplegar mi código en producción. Que en este caso vamos a hacer un ejemplo con Heroku, que es una nube que tiene una capa gratuita bastante amplia para que vean cómo se despliega un proyecto Node.js en un servidor en Internet real. Muy bien, Mario. Bueno, te voy a compartir ya mi webcam. Si quieres compartir la tuya, así te podemos ver, porque ahora ya no tenemos más necesidad de ancho de banda para que vaya fluido Perfecto. tu editor Ahí está. y el streaming en general. Entonces, solo quería yo comentar, así resumir de alguna manera lo que serían las modalidades de acceso al curso. Para, si no lo conocéis, aquí en Escuelite tenemos dos modalidades. La primera es comprar el curso. Los botones para la compra están en la parte de arriba de la página, si me lo puedes mostrar. Y también para la suscripción. ¿Qué Perdón. diferencia hay entre la compra y suscripción? La compra sirve para adquieres el curso y lo puedes hacer durante el tiempo que necesites. El curso nunca caduca, o sea, lo tienes para ti para siempre, lo puedes utilizar las veces que haga falta. Y lo que es la suscripción tiene la característica de que te suscribes a Escuela pero no solo a este curso, sino a todo el catálogo de cursos que tenemos en Escuela con lo cual podrías hacer este curso, por supuesto, todos los cursos que tenemos en catálogo y todos los cursos que tengamos disponibles pues a partir de ahora. Ya sabéis que todas las semanas tenemos nuevos cursos o nuevas clases para los cursos que están en marcha y que pues estarían abiertas para todos vosotros y podríais eso, beneficiaros de la formación sobre un montón de tecnologías. Inclusive si a lo mejor vais un poco flojos de JavaScript o lo que sea, pues tenemos excelentes cursos de JavaScript, de lo muy básico a lo bastante o muy avanzado, y los podríais complementar perfectamente con las explicaciones que está dando Mario sobre en este curso de Node.js. Así que bueno, están esas dos modalidades. La desventaja de la suscripción te da todos los cursos, eso es estupendo, pero te da la desventaja de que, bueno, están disponibles mientras que dura tu suscripción, ¿no? En el momento que dejas de estar suscrito, pues ya no puedes acceder más a los cursos de la plataforma. Bien, tengo algunas preguntillas que te voy a ir pasando por aquí y a ver que podamos ayudar a nuestros compañeros. Primero, sobre los... ¿Necesitas algún plugin específico de Visual Studio Code para poder trabajar? No hace falta, pero sí, seguro hay un montón que te hacen mucho más fácil la vida, pero no es obligación, puedes usarlo así como viene. Muy bien. Hemos visto que teníamos algún IntelliSense, algunas cosillas de IntelliSense específicas en Sí. tu editor y que algún compañero no tenía en el suyo. No sé si tienes de todas formas algún plugin específico o es una cuestión... No recuerdo, generalmente me meto en ese mundo el primer día, cuando estoy instalando todo, y después ya me olvido de Sí, qué puse o qué saqué. A ver si tengo ahí los instalados. No sé cómo ver mis sí, esos ya instalados. son Acá los está, sí, sí. populares, esos ya son los que no tienes. Muy Sí, bien. pero Amplía un tengo poquito este NPM el... IntelliSense. Sí. Ajá, vale, NPM IntelliSense. Igual por ahí tienes un poco de alguna ayuda por ahí. Bueno, en cualquier caso, pues son esos de ahí. Luego podéis darle stop en el vídeo y los veis vosotros. Si alguno no lo tenéis, podéis instalarlo y probarlo.
Bien, te han preguntado varias personas acerca de la seguridad de aplicaciones en Node. Primero por el tema de multihilo, perdona, de single thread, o sea, de hilo único, que si ahí no hay peligro de que los datos de un usuario se pasen para el otro. Y bueno, y en general otra pregunta que tengo aquí apuntada para más tarde es en cuestión de nivel de seguridad. ¿Qué tan confiable es un servidor de Node? Bueno, a nivel de datos de usuario, el tema de compartir los recursos en ese único hilo pasan a muy bajo nivel, ¿sí? Entonces, más que nada estás compartiendo tiempo de memoria, CPU y los recursos de tu entorno. A nivel de datos, eso está como encapsulado en los callbacks y eso no hay riesgo de que un callback se dispare que no sea el tuyo, ¿sí? Está todo bien armadito. Imagínense que JavaScript es un lenguaje que tiene más de 20 años, 25 largo ya, me parece, y Node ya hace 10 años, pero está montado sobre la estructura de JavaScript. Así que no hay un riesgo a ese nivel. Siempre los riesgos de seguridad tienen que ver con cómo hacemos nosotros las aplicaciones, ¿no? De que los logins estén validados para no tener SQL injections y un montón de ese tipo de cosas. Pero no a nivel thread o hilo no va a haber problema de seguridad. Y la siguiente pregunta, ¿me la repetís, Miguel, por favor? Sí, no, era básicamente una sobre seguridad Ah, el hilo único y otra sobre seguridad general, que yo creo que más has contestado. La seguridad en general en cualquier lenguaje de programación y sobre todo los de código libre, pues somos nosotros, ¿no? Los que tenemos que hacer bien una buena programación, mantener al día los servidores con todas las actualizaciones del software, porque recordemos es software libre. Si estás instalando cualquier programa y ese programa tiene un problema de seguridad conocido, pues muy probablemente te lo vaya a explotar. Entonces, con que sí, lo mantengas al día y seas muy cauteloso con esto y muy escrupuloso con las versiones y todo eso, pues esto es perfectamente seguro. yo les recomiendo siempre usar módulos de terceras partes que sean reconocidos en el ambiente, ¿sí? Si vamos a usar un módulo muy específico de alguien que no conocemos o que es muy nuevo, yo haría una prueba. De hecho, generalmente los códigos están abiertos, está el GitHub seguramente de ese proyecto. Si tenemos alguna duda, podemos chequearlo, revisarlo y estar siempre atentos a que si surge algún tema de seguridad en una versión de Node en particular, siempre va a haber problemas, pero siempre también va a haber soluciones. Así que estemos atentos a actualizar las versiones de Node en el caso de que se dispare alguna alerta de seguridad importante. Por ahora, por suerte, toco madera, nunca me pasó de tener que salir corriendo a actualizar una versión de Node. Muy bien. Bueno, quiero que me compartas de nuevo el recurso que me sirve para saber qué características de S6 o S7 tenemos disponibles en cada versión de Node, porque alguien lo Bien, volvió a preguntar y ya no, como estoy a las preguntas y estoy sí. a otros temas, no me quedé con él. Vale, es este de aquí. La había... es6-features.org. Ah, ¿este era Muy bien. el de ECMA 6 o querías ver el que usamos para ver? No, pero este no, estas son las características de S6, Sí. que No, este no, era, que sería, ¿cuáles son, dependiendo de la versión de Node, qué características de S6 tengo disponibles y cuáles no? era este, Ah, Node este Green, de aquí, Node Green. Node.green. Aquí tenemos, por un lado, las versiones de Node. En algún lugar está la nuestra, por acá más o menos. Y con qué es compatible y con qué no. ¿Sí? Aquí tenemos Vale, todo un listado. En general, por lo que vemos, pero esto, ya está todo compatible con ECMA 6. claro, pero incluso hay cosas de S7, ¿no? Que están disponibles en Sí, Node. Por ejemplo, Async Await, si no me equivoco, es S7, ¿no? sí, eso ya Y hace también rato. está disponible. A partir de Node 9 creo que ya está. A 5 Vale, o sea que inclusive teníamos cosas que en teoría no sé si saldría en esta lista, sin Kawaii, igual si haces un control F y puedes buscar, solo por quitarme la curiosidad a mí. Sync Functions. Sí, acá está todo. Ajá, Await vale, sin Kawaii está está aquí sí, con dentro de la información. lista. Sí, desde Node 9 ya viene por default. Bueno, ahí me metí en ECMA. Ujú. Sí, yo sabía que estaba disponible, más que nada por saber si estaba ahí entre porque veí que en el catálogo, en la descripción pone
2015 y que yo sepa, Syncaway ya no es del 2015, No, es un es, poquito sí, más avanzado. sí, sí, sí. Es el ECMA 7. Vale. Luego, esta pregunta también me pareció muy interesante, no te la pasé en el momento, y es, todo lo que yo vaya a publicar en Node.js tiene que estar subido un servidor VPS para arriba. ¿Qué sería un servidor VPS? Ah, un VPS. Sí, Ah, sí. perdón, es las diferencias lingüísticas entre Argentina y España. No, no hace falta un VPS. Puede ser, o sea, VPS es un servidor virtualizado, ¿no? Sí, Puede ser tu un servidor máquina. privado virtual. De hecho, yo estoy corriendo ahora en mi notebook. Mm, Usamos el término servidor a nivel general, pero en sí, en cualquier sistema operativo va a poder correr, no hace falta que sea un VPS. Sí, no, pero más que nada me refiero, creo que se refería a la pregunta, es, ¿esto funcionaría en un hosting compartido? El típico hosting que Ah, cuesta 2 no, o 10 pesos o 2 euros no, no, en perdón. un... Necesitas un VPS. En ese caso, sí, correcto. Un servidor compartido generalmente corre PHP y HTML, pero para lo que es Node necesitas un despliegue más complejo. Así que necesitas un VPS. Vamos a ver con Heroku en la última clase, que eso se puede hacer muy fácil también. Y en el caso de Heroku, la capa gratis es bastante buena, o sea, te da muchas posibilidades, pero vamos a ver que vamos a poder subir un ejemplo sin costo. Pero si vamos a hacer algo más comercial, necesitamos pagar un VPS, correcto. Sí, de todas formas recordemos que los VPS o VPS son muy baratos a día de hoy. También los Sí, puedes encontrar por, a lo mejor por 2 eurillos al mes o cosas así en determinados proveedores. En otros a lo mejor pues pueden ser hasta 10 euros al mes, con unas características bastante aceptables para aplicaciones en Node, porque las aplicaciones en Node, si tienen una característica que antes nos resumía Mario, es que necesitan muy pocos recursos para atender a gran cantidad de usuarios. O sea que a lo mejor con un VPS el mínimo que tengas, pues puedes atender, hacer un servicio web que atienda a miles de usuarios, ¿no? correcto. Muy bien. A ver, déjame ver si tengo alguna otra pregunta. Vale, te dicen que Heroku es gratis, pero se apaga si no hay actividad. Correcto, correcto. O sea, es un servicio que mientras haya request va a estar levantado y si no, el primer request va a hacer que levante todo el servicio y igual podés tener persistencia en base de datos, etcétera. Pero sí, 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 es correcto. Es solamente de prueba la versión Ujú. gratis. Muy bien, esta pregunta que nos acaban de hacer, pero también nos la han repetido a lo largo de la sesión, es ¿para qué tipo de aplicaciones eh, te- es- a ver, la voy a orientar de otra manera, eh, que sería para qué tipo de aplicaciones sería interesante pasar a lo mejor de un PHP a un Node.js, hacer esa migración. Em, yo soy partidario de que si lo que estás haciendo en PHP está corriendo bien, no haría falta. Em, la realidad es que yo creo que tiene mucho sentido meterse en Node cuando estás haciendo tal vez algo nuevo y no tenés dinero en la startup o en el proyecto para pagar diferentes desarrolladores haciendo diferentes tecnologías. Si no, no puedes pagar a un backend en PHP y alguien en frontend de JavaScript, con un solo recurso podrías, no digo que trabaje el doble, ojo, no se malentienda, sino que la misma persona podría hacer los dos servicios o el grupo de personas podría estar enfocada en un solo lenguaje haciendo las dos partes del stack, ¿sí? El frontend y el backend. Pero si yo soy partidario de que se están dando bien, lo que tenés en PHP, no veo razón para migrar ni a Node ni a ninguna estructura. Sí, pero bueno, para complementar a lo mejor tu pregunta, Node.js es estupendo. Bueno, existen aplicaciones del mismo estilo que tienes en PHP, tipo un WordPress, un tal, que están desarrolladas en Node y que las puedes utilizar perfectamente, pero se utiliza mucho cuando necesitas justamente eso, con muy pocos recursos también de máquina, con una máquina muy sencilla, atender a gran cantidad de usuarios y para hacer servicios.
en arquitecturas de multiservicios, sí, en los cuales a lo mejor tienes algún pequeño servicio que está, pues que necesitas tener activo, por ejemplo, un servidor de notificaciones push, por ejemplo. Imagínate que tú tienes una web y quieres mandar notificaciones a través de la web, y ese servicio de notificaciones, pues realmente te viene muy bien Node, porque con muy poco dinero ese servicio pues puedes lanzar miles, millones de notificaciones a todos los usuarios que hagan falta. Y esto, por ejemplo, estás trabajando con Firebase, y con Firebase las notificaciones push las tienes que lanzar desde el lado del servidor. Ahí, por ejemplo, te hace falta un servidor Node.js. Aparte de que, bueno, también por también ampliar un poco el rango, no es necesario que tengas que hacer todo lo que vayas a hacer sean aplicaciones web. También dentro del ecosistema de Node existen muchas aplicaciones que son específicas para poder desarrollar en el frontend. Por ejemplo, un Gulp, un de este tipo, un Webpack. Al final tienes que desarrollar un archivito que está escrito en Node.js para poder correr todo lo que sería la automatización de los procesos de tu entorno de desarrollo. Y para eso te va a venir muy bien el curso que estamos comenzando hoy. Así que, bueno, se amplía mucho el rango. Inclusive hay otra aplicación que me gusta mucho, que es la de Electron.js, que es un framework para hacer aplicaciones que funcionan en multiplataforma, aplicaciones de escritorio que funcionan en Windows, Linux y Mac, y que todo lo que haces es escribir la aplicación prácticamente como si fueses a hacer una web, pero además con Node.js haces toda la parte que haces con el acceso a cosas que tienen que ver con el sistema de archivos, que tienen que ver con las bases de datos, cosas que en la web no tienes disponible. O sea que en el momento en que aprendes Node.js te abre una cantidad de nuevas alternativas de desarrollo que yo creo que están muy bien, y que para cualquier desarrollador, que sobre todo los que nos dedicamos a hacer un poco de todo porque estamos en el mundo de freelance a lo mejor, o que estás en la empresa y que quieres proveer de soluciones en I+D, que digas, no, esta solución pues nos puede muy bien para este tipo de servicio, para este tipo de cliente, para hacer determinada parte de un proyecto, y por lo que sea, ¿no? Entonces es muy válido para que tú amplíes todo ese tipo de características, ¿no? ¿Lo has resumido bien? Sí. ¿Alguna cosa más se te ocurre? Sí, en realidad la pregunta sobre por qué migras de PHP a Node.js, claro, en realidad es más amplio. Yo migraría a Node.js si tengo una estructura monolítica que se me hace inmantenible por un tema de costos, performance, etcétera. Sea PHP, sea Java, sea .NET. Entonces, pasar eso monolítico a, no sé, 10 microservicios que hagan lo mismo, me da otra agilidad, ¿sí? Me permite bajar costos de infraestructura y poder em, aplicar recursos a diferentes partes en particular, ¿sí? Ahí justo me están llamando para el trabajo. Pero sí, en ese caso es ideal Node, ¿sí? Para poder romper lo monolítico Sí. en algo que sea microservicios. Sí, estamos llegando ya al horario de finalización de esta clase. Si no te vamos a entretener más, solo un par de cosillas aquí. Dice, ¿se puede utilizar MySQL con Node? Si me dime sí o no, y ya lo Sí, cerramos. sin problemas, sin problemas. Cualquier base de datos. Mientras tenga el driver, no Muy hay ningún bien. problema. Para gestionar de Big Data, o sea, bueno, dice archivos grandes o gran cantidad de archivos, ¿sería adecuado Node? Depende de lo que Bueno, habría quieras que... hacer, ¿eh? Yo creo Sí, que a nivel de generales, hablar de Big Data me implica como al menos pensar en otro tipo de plataforma, por lo menos para evaluar. Podría ser algo puede en Java o en PHP o otro tipo de estructura, porque si requiere mucho cálculo, Node tiende a bloquearse. En el uso de CPU tiende a no ser la mejor opción, ¿sí? Habría que evaluar, pero tal vez iría por otra estructura. Ujú. Muy bien. Bueno, no te entretengo más, Mario. Si quieres, puedes cerrar, o sea, abandonar el seminario. Yo me quedo aquí a responder alguna cosilla pendiente. Vamos a parar la grabación por aquí. De todas formas, muchas gracias por tu tiempo, y nos vemos entonces a partir del viernes en la próxima clase del curso. Bueno, muchas gracias a todos y nos vemos el viernes, entonces. ¿De acuerdo? Puedes darle a abandonar, no a finalizar. Así yo termino de aquí zanjar alguna de las Bárbaro. preguntillas que está por aquí. Adiós a De todos. acuerdo, muy bien. Gracias. Hasta luego.